En medio de una selva remota, cubierta de niebla y humedad, se extendía un poblado olvidado. Nadie sabía con certeza quién lo había habitado, pero los restos de chozas de madera y techos de palmas sugerían que, en otro tiempo, hubo vida allí. Con el paso de los años, la naturaleza lo reclamó, raíces invadieron las paredes, hongos brillantes crecían en cada esquina, y el aire estaba impregnado de un olor metálico y dulce, difícil de describir. Lucía, Ernesto, Mario y Jimena eran exploradores urbanos, que buscaban escenarios poco conocidos para su canal de aventuras. Estaban acostumbrados a lugares abandonados, pero esa isla, llamada en rumores la Isla de los Monstruos, tenía algo distinto. Desde el momento en que pusieron pie en su costa, sintieron una vibración en el suelo, como si la tierra respirara bajo ellos. La travesía hasta llegar había sido complicada, balsas deterioradas, corrientes peligrosas y una neblina espesa que parecía moverse con voluntad propia. Los cuatro intentaban mantener la calma, pero cada paso dentro de la selva aumentaba la sensación de ser observados. En el barro encontraron huellas enormes, como de garras, demasiado profundas para pertenecer a un animal conocido. Ernesto intentó bromear diciendo que tal vez eran marcas de algún ave gigante, pero la tensión en su voz lo delataba. De repente, un rugido lejano atravesó la selva. No era el sonido de un jaguar ni de ningún animal reconocible. Era un eco grave, mezclado con un lamento prolongado que helaba la sangre. Los árboles parecieron inclinarse al escucharlo. Al seguir avanzando, descubrieron chozas abiertas y cubiertas de moho. En las paredes había símbolos tallados, figuras humanoides con rasgos animales, bocas abiertas y ojos enormes, rodeadas de formas serpentinas. Lucía, temblando, sacó su cámara para grabar todo. La luz del sol desapareció más rápido de lo normal. En cuestión de minutos, la selva se sumergió en penumbra, y la luna roja apareció entre nubes oscuras. El viento se detuvo. El silencio era tan absoluto que hasta su respiración parecía demasiado fuerte. De pronto, Mario gritó. Los demás corrieron hacia él y lo encontraron paralizado, mirando entre la niebla. Frente a él, había una figura de casi 2 metros, agazapada sobre sus extremidades alargadas. Su piel era verdosa, cubierta de escamas húmedas que brillaban con la luz de la luna. Sus ojos, amarillos y luminosos, se clavaron en ellos, y de su boca colgaban hilos oscuros que goteaban lentamente al suelo. El ser no se movió, solamente inclinó la cabeza y emitió un sonido agudo que hizo vibrar el aire. Los 4 jóvenes quedaron petrificados, incapaces de reaccionar. Un instante después, la figura se desvaneció entre la bruma como si nunca hubiera estado allí. El silencio volvió, pero algo había cambiado. Ahora, entre los árboles, aparecieron más luces amarillentas, como decenas de ojos observándolos desde distintos ángulos. La selva se sentía viva, rodeándolos, cerrándoles el paso. La selva parecía cerrarse detrás de ellos, como si el mismo aire los empujara hacia adelante. Los ojos que brillaban en la oscuridad se multiplicaban, rodeándolos en silencio. Ernesto sostenía la cámara temblando, intentando registrar las criaturas, pero cada vez que las enfocaba, se desvanecían como humo. Jimena, presa del pánico, tomó la mano de Lucía y tiró de ella hacia el sendero principal, pero pronto descubrieron que ya no había sendero. Los árboles se habían movido, sus raíces retorcidas formaban un muro impenetrable. Era como si la selva tuviera voluntad propia. Un rugido ensordecedor estalló detrás de ellos. El suelo vibró tanto que casi los derribó. Entre las sombras, emergió una bestia gigantesca, de piel oscura cubierta de lodo y hongos brillantes. Tenía cabeza de jaguar, pero con 3 hileras de dientes, y un torso humano deformado con brazos múltiples que golpeaban la tierra con furia. Mario gritó, ¡corran! Los 4 se dispersaron, buscando refugio en medio de la neblina. Lucía y Ernesto se escondieron en una choza semiderruida, donde encontraron huesos humanos mezclados con garras y plumas ensangrentadas. El hedor era insoportable. De repente,
escucharon risas. No eran humanas. Eran chillidos agudos que parecían provenir de todas partes. Jimena apareció en la puerta, pálida, diciendo que algo la había perseguido y casi la había alcanzado. Mario, sin embargo, no estaba con ella. El pánico creció. La criatura gigante rugía afuera, mientras pasos más ligeros, como zarpas pequeñas, se movían alrededor de la choza. El techo comenzó a ceder, y algo viscoso empezó a gotear desde arriba. Cuando miraron hacia arriba, vieron un enjambre de seres insectoides, con alas podridas y bocas llenas de agujas, pegados al techo como murciélagos. Uno cayó frente a ellos, extendiendo sus patas largas y quebradizas, emitiendo un chillido que hizo que la sangre de Lucía se congelara. Jimena intentó golpearlo con un palo, pero el monstruo reaccionó con velocidad, cortando su brazo con una de sus patas. La sangre manchó el suelo, y el olor atrajo a los demás insectoides. En ese instante, Mario irrumpió en la choza, jadeando, con el rostro cubierto de arañazos. Traía consigo un objeto extraño, una piedra tallada con símbolos antiguos que brillaban débilmente. La levantó y, como si respondiera a su presencia, los monstruos insectoides retrocedieron, emitiendo chillidos más débiles. El silencio cayó por un segundo, pero la bestia gigante afuera rugió con más fuerza, como si hubiera sentido la presencia de la piedra. Y entonces, desde las sombras, aparecieron más criaturas, algunas con cuerpos alargados como serpientes, otras con rostros humanos deformados, todas acercándose con lentitud, hambrientas. Lucía comprendió que aquel objeto era una llave, un imán para esas cosas, y que mientras lo tuvieran, la pesadilla apenas acababa de empezar. El brillo extraño de la piedra en manos de Mario iluminaba los símbolos tallados en su superficie, como si latiera con vida propia. Los insectoides retrocedieron a las sombras, aunque sus chillidos seguían resonando entre las vigas podridas. Afuera, la criatura con cabeza de jaguar golpeaba las chozas con sus múltiples brazos, como si buscara aplastarlos de un solo movimiento. Lucía respiraba con dificultad, y Jimena presionaba su herida, sangrando sin control. El aire olía a óxido y humedad, un hedor que parecía salir de las entrañas de la selva misma. Ernesto, desesperado, grababa todo con la cámara, repitiendo en voz baja: si alguien encuentra esto, que sepan lo que vimos aquí. De pronto, la piedra comenzó a emitir un sonido grave, como un tambor lejano. El suelo se agrietó bajo sus pies y las paredes de la choza se derrumbaron, revelando un altar enterrado en medio del poblado, tallado en piedra negra y cubierta de lianas. El altar mostraba figuras humanoides con cabezas de bestias, idénticas a las criaturas que los acechaban. Mario, como hipnotizado, se acercó al altar con la piedra en alto. Los símbolos brillaban más intensamente, y los ojos de las tallas parecían abrirse. Jimena gritó que lo dejara, pero Mario no escuchaba. En cuanto colocó la piedra sobre el altar, un estruendo recorrió la selva. Del suelo emergieron más monstruos, seres deformes con pieles traslúcidas, donde podían verse sus órganos latiendo, otros con brazos descomunales y bocas circulares llenas de dientes curvos. La tierra vomitaba horrores que parecían haber estado esperando siglos para ser liberados. Los jóvenes corrieron entre ruinas, esquivando garras y colmillos. La luna roja iluminaba la masacre, criaturas luchando entre ellas, rugidos y chillidos mezclándose con los gritos humanos. En medio de la confusión, Ernesto cayó al suelo y una bestia lo atrapó de la pierna, arrastrándolo hacia la oscuridad. Lucía intentó alcanzarlo, pero otra criatura, una figura femenina, con rostro de calavera y brazos alargados, se interpuso. De sus dedos goteaba un líquido corrosivo que quemaba la tierra al contacto. Con un movimiento brusco, arrojó el ácido hacia ellos. Mario sujetó la piedra otra vez, y una onda de energía salió disparada del altar, empujando a las criaturas. Por un momento, tuvieron espacio para escapar. Corrieron hacia el bosque, sin mirar atrás, mientras los rugidos resonaban como truenos.
Al internarse entre los árboles, encontraron un sendero cubierto de raíces que descendía hacia lo profundo de la isla. El aire se volvió más frío, y la bruma más espesa. Lucía, jadeante, preguntó: ¿qué demonios es este lugar? Nadie respondió, solo escucharon el eco de sus pasos y el murmullo de voces invisibles, como si cientos de personas susurraran sus nombres. Al final del sendero, divisaron la entrada a una cueva enorme, custodiada por esculturas de monstruos con ojos de piedra que brillaban débilmente. El viento que salía de su interior era helado y apestaba a muerte. La cueva se abría ante ellos como la boca de un coloso petrificado. El aire que salía de su interior estaba impregnado de un hedor nauseabundo, mezcla de azufre y carne podrida. Cada paso que daban resonaba como si caminaran sobre huesos huecos. Las paredes brillaban débilmente, cubiertas de símbolos tallados que coincidían con los de la piedra. Lucía sostenía la linterna con manos temblorosas, iluminando las estalagmitas, que parecían figuras humanas, congeladas en gritos eternos. Mario apretaba la piedra contra su pecho. La vibración era tan intensa que sentía como si le quemara la piel. Jimena, debilitada por la herida, murmuraba que no debían seguir, que aquello no era un camino sino una trampa. De pronto, escucharon voces. No eran ecos humanos, sino susurros graves que pronunciaban sus nombres. Lucía, Mario, Ernesto, Jimena. El sonido los rodeaba, se colaba en sus cabezas, haciéndoles sentir que alguien caminaba justo detrás de ellos. El túnel desembocó en una cámara enorme. En el centro había un lago subterráneo de aguas negras, quieto como un espejo. En la superficie flotaban restos óseos y pedazos de carne, mientras burbujas emergían lentamente como si algo respirara en el fondo. Un puente natural de piedra conducía a un altar en medio del lago. Encima del altar, suspendido en cadenas oxidadas, había un corazón gigantesco, palpitando con fuerza sobrenatural. Cada latido hacía temblar el agua y desprendía un resplandor rojo. Mario dio un paso adelante, como si el corazón lo llamara. Lucía lo detuvo, pero él, con los ojos vidriosos, murmuró: «Esto es lo que la piedra quiere». El agua comenzó a agitarse. Una sombra emergió lentamente, extendiéndose bajo la superficie. Luego, con un estruendo, una criatura colosal salió del lago. Tenía cuerpo serpentino recubierto de escamas negras, brazos múltiples con garras afiladas y un rostro imposible. La fusión de docenas de rostros humanos retorciéndose, todos gritando al unísono. El monstruo rugió y el sonido fue tan fuerte que derribó estalactitas del techo. El grupo se lanzó al suelo, cubriéndose los oídos. El corazón en el altar latió con más violencia, como respondiendo a la bestia. Jimena, en un acto desesperado, gritó que debían destruir la piedra, pero Mario, poseído por una fuerza que no entendía, la levantó más alto. El resplandor envolvió a la criatura, que respondió con un chillido desgarrador. El lago hirvió, lanzando chorros de agua negra contra las paredes. La cámara entera temblaba, el techo comenzó a resquebrajarse, y columnas de piedra caían alrededor de ellos. El monstruo, enfurecido, lanzó un zarpazo hacia el puente, partiéndolo en dos. Lucía y Ernesto apenas lograron sujetarse del borde. Entre el caos, Mario permanecía de pie, con la piedra brillando como un sol oscuro. Sus ojos ya no parecían humanos. «Esto no es el final», susurró con una voz que no era la suya. Y entonces, el corazón suspendido en el altar estalló, cubriendo la cueva con sangre ardiente y oscuridad. La explosión del corazón dejó la cueva envuelta en un silencio antinatural. La sangre ardiente se había evaporado como humo, pero las paredes aún goteaban un líquido viscoso que parecía respirar. Los tres sobrevivientes, Lucía, Ernesto y Jimena, miraban a Mario, quien seguía de pie con la piedra en la mano, aunque su rostro ya no era el mismo. Sus ojos brillaban rojos y su piel mostraba venas negras que se extendían como raíces. Lucía retrocedió, murmurando: «Mario, ya no eres tú». Él sonrió,
pero la sonrisa era grotesca, como si su mandíbula estuviera a punto de quebrarse. Ahora entiendo, ellos me eligieron. Esta isla no quiere que la abandonemos, quiere que la liberemos. El suelo tembló, y las paredes de la cueva comenzaron a abrirse, revelando un pasadizo que descendía aún más profundo. Un viento gélido escapaba del abismo, acompañado de lamentos que parecían provenir de miles de gargantas. Ernesto quiso arrebatarle la piedra a Mario, pero en cuanto lo intentó, fue arrojado contra la pared por una fuerza invisible. Se golpeó la cabeza y cayó inconsciente. Jimena gritó, pero estaba demasiado débil para ayudar. Lucía, desesperada, tomó la linterna y apuntó hacia el pasadizo recién abierto. Allí, en la oscuridad, se distinguían figuras gigantescas. Eran esqueletos colosales, cubiertos de musgo y carne en descomposición, que comenzaban a moverse lentamente, como si despertaran de un sueño eterno. Cada paso hacía retumbar la tierra, y de sus cráneos vacíos surgían llamas verdosas. Mario alzó la piedra hacia ellos, y los titanes respondieron inclinando sus cabezas, como si lo reconocieran como maestro. Con esto, dijo con voz gutural, abriremos las puertas del mundo. Lucía no pudo más. Tomó una roca y golpeó a Mario en la espalda, intentando que soltara la piedra. Él se giró con una furia sobrehumana, sus pupilas convertidas en rendijas negras. La empujó con tanta fuerza que rodó varios metros por el suelo. De repente, Ernesto despertó y, tambaleándose, alcanzó el altar destruido. Entre los escombros, encontró fragmentos del corazón que aún latían débilmente. Con un último esfuerzo, los arrojó al lago negro. El agua reaccionó como un volcán, levantando columnas de vapor. Los titanes rugieron, confundidos, y la piedra en manos de Mario comenzó a agrietarse. Su piel ardió, y gritó con un sonido inhumano. Jimena, arrastrándose, alcanzó a Lucía y la ayudó a levantarse. Ambas corrieron hacia la salida de la cueva, mientras Ernesto, atrapado entre los temblores, quedó atrás. Su último grito resonó como eco en las entrañas de la isla. La cueva se derrumbó parcialmente, pero Mario no murió. Cuando el polvo se disipó, salió de entre las rocas, con el cuerpo cubierto de marcas negras y la piedra incrustada en su pecho. Sus ojos brillaban como dos soles sangrientos. Lucía y Jimena, aterradas, entendieron lo peor. Mario ya no era su amigo, era el emisario de la isla. La isla entera parecía despertar con furia. El cielo se tornó rojo, como si estuviera ardiendo desde adentro, y la selva comenzó a retorcerse, expulsando raíces y ramas que parecían garras. Lucía y Jimena corrían sin rumbo, jadeando, mientras detrás de ellas resonaban los pasos pesados de Mario, ahora convertido en algo más que humano. El suelo se agrietaba y de las fisuras emergían criaturas deformes, bestias con múltiples ojos, bocas circulares llenas de colmillos y cuerpos retorcidos, que se arrastraban como gusanos gigantes. Cada una parecía obedecer la presencia de Mario, quien avanzaba con los ojos ardiendo como brasas, y el pecho iluminado por la piedra incrustada. Lucía gritaba que debían llegar a la costa, que quizá pudieran escapar en las balsas, pero el camino estaba bloqueado por árboles caídos y por los cadáveres de exploradores antiguos, que se levantaban como espectros de carne y hueso. Sus rostros vacíos emitían un zumbido que hacía sangrar los oídos. En medio de la desesperación, Jimena tropezó. Su cuerpo estaba demasiado débil por la herida y apenas podía respirar. Lucía trató de ayudarla, pero Mario apareció frente a ellas, deteniendo su huida. Su voz era grave, inhumana, mezclada con ecos de otras voces. Ya no hay salida. La isla es parte de ustedes ahora. Lucía, con lágrimas en los ojos, abrazó a Jimena y sostuvo la linterna como un arma inútil. Pero entonces, desde lo profundo de la selva, se escuchó otro rugido, distinto, un rugido colosal que hizo que incluso las criaturas retrocedieran. De entre los árboles emergió una figura gigantesca, cubierta de huesos y raíces, con ojos brillantes como soles verdes. No era un aliado,
sino el verdadero guardián de la isla. Despertado por la traición de Mario, su sola presencia hacía temblar la tierra. Mario levantó sus brazos, ordenando a sus monstruos atacar, pero el guardián desató una ráfaga de energía que pulverizó a varios de ellos. La batalla se desató en medio de la jungla, titanes luchando mientras la isla se desmoronaba. Lucía aprovechó la confusión. Con fuerzas que no sabía que tenía, arrastró a Jimena hacia lo que parecía ser un viejo muelle de madera podrida. Allí, milagrosamente, quedaba una balsa casi intacta. La empujó al agua, mientras las olas se agitaban como si la isla misma tratara de impedirles escapar. A lo lejos, Mario y el guardián luchaban, iluminados por relámpagos rojos y verdes. Sus rugidos hacían eco por toda la costa. La selva ardía, y criaturas horrendas caían una tras otra, devoradas por la misma furia de la isla. Lucía y Jimena se adentraron en el mar, la balsa balanceándose bajo la tormenta. Miraron atrás y vieron cómo la isla se hundía lentamente en el océano, tragada por la oscuridad. Mario, cubierto de fuego y sombras, gritaba su nombre con un eco que alcanzaba el horizonte. El mar las envolvió en un silencio pesado. Solo quedaba el sonido de las olas y los sollozos ahogados de Lucía, abrazando a su amiga herida.